Como seres humanos, estamos atrapados en medio de una gran controversia. Es una batalla de la que ninguno de nosotros puede escapar. En todas las escrituras, Dios está constantemente derrotando los propósitos del enemigo. Jesús mostró su autoridad sobre la creación y las fuerzas del mal en la cruz del Calvario. Justo antes de su retorno al cielo, volvió a comisionar a sus seguidores y en Pentecostés dio poder para extender las fronteras de su reino celestial. Jesús ganó la victoria decisiva en la cruz. El desafío siempre ha sido ¿dónde ponemos nuestra lealtad? Aunque la elección debería ser fácil y obvia, no lo es. La batalla por nuestros corazones y mentes continúa. Nuestra esperanza y oración es que este medio revelen algunos de estos engaños y así nos ayuden no solo a escoger a Cristo, sino a permanecer con Él y a preparar a un pueblo para su segunda venida que reflejen su imagen moral. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos, bienvenidos nuevamente a los estudios bíblicos de las profecías de estas lecciones. Les estamos dando una cordial bienvenida a cada uno de ustedes y también a la hermana Lidia. ¿Cómo está usted, hermana Lidia? Muy bien, gracias a Dios por estar aquí con nuestros hermanos televidentes. Esperamos que el Dios del cielo nos conceda su Santo Espíritu para continuar con la próxima parte del estudio, ¿verdad? En la sección anterior estábamos estudiando en la forma en que Pablo y Silas fueron tratados y estábamos viendo en realidad cómo el Espíritu del Señor obra en cada uno de sus hijos, porque a pesar que ellos estaban encadenados y estaban azotados y maltratados, el Espíritu del Señor obró con ellos trayendo un gran terremoto en la cárcel, y no solamente en la cárcel, sino que en toda la región de Roma, y por lo tanto se sintió en gran lugar. Al ver el carcelero que había temblado y las puertas abiertas de la cárcel, tuvo mucho temor que sus encarcelados se hubieran escapado, pero sin embargo Pablo, aún a pesar de las circunstancias en que estaba, sintió compasión de él, y nadie, ni siquiera los demás presos, decidieron o tuvieron la idea de escapar. Al contrario, le dijo, no te quites la vida, porque eso era lo que ellos iban a hacer, a quitarse la vida. Pablo, sabiendo y habiendo tenido una experiencia ya, puesto que él había sido soldado anteriormente, él sabía de que el quitarse la vida hasta cierto punto era un acto como de orgullo, porque al quitarse la vida evitaba de que el jefe lo llegara a matar a él. Entonces que, hermana Lidia, usted se quedó en que iba a leer un comentario de la hermana White. Sí, cuando dice, ¿es creer en Cristo suficiente para ser salvo? Porque estábamos hablando de la conversión que tuvo el carcelero, ¿verdad? Así es. Que le dijo Pablo, pues cree en el Señor y será salvo. Entonces yo quería leer aquí algo bien precioso que sacamos del espíritu de profecía, y dice, no tenía excusa la ceguera de Israel en cuanto a la regeneración. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, Isaías había escrito, todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. David había orado, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y por medio de Ezequiel había sido hecha la promesa, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos. Ahora la pregunta es, ¿cómo nosotros somos transformados? Porque si creemos en Jesús hay una transformación. Y vamos a leer un poco de lo que cómo Nicodemo reaccionó ante las palabras de nuestro Señor. Nicodemo dice, Nicodemo había leído estos pasajes que acabamos de leer con mente anublada,
pero ahora empezaba a comprender su significado. Veía que la más rígida obediencia y la simple letra de la ley, tal como se aplicaba en la vida externa, no podía dar a nadie derecho a entrar en el reino de los cielos. En la estima de los hombres, su vida había sido justa y honorable, pero en la presencia de Cristo sentía que su corazón era impuro y su vida profana, porque él hacía todo lo que se relacionaba con la ley, pero por dentro él ansiaba algo más. Y esto solamente el Espíritu Santo, y Jesús se lo explicó, ¿verdad? Que el Espíritu Santo. Nicodemo se sentía atraído a Cristo mientras el Salvador le explicaba lo concerniente al nuevo nacimiento. Sintió el anhelo de que ese cambio se realizase en él. ¿Por qué medio podía lograrse? Jesús contestó la pregunta que no llegó a ser formulada. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este era terreno familiar para Nicodemo. El símbolo de la serpiente alzada le aclaró la misión del Salvador. Cuando el pueblo de Israel estaba muriendo por las mordiduras de las serpientes ardientes, Dios indicó a Moisés que hiciese una serpiente de bronce y la colocase en alto en medio de la congregación. Luego se pregonó por todo el campamento que todos los que mirasen a la serpiente vivirían. El pueblo sabía muy bien que en sí misma la serpiente no tenía poder de ayudarle. Era un símbolo de Cristo. Así como la imagen de la serpiente destructora fue alzada para sanar al pueblo, un ser en semejanza de carne de pecado iba a ser el redentor de la humanidad. Muchos de los israelitas consideraban que el ceremonial de los sacrificios tenía virtud en sí mismo para libertarlos del pecado. Dios deseaba enseñarles que no tenían más valor que la serpiente de bronce. Debía dirigir su atención al Salvador, ya fuese para curar sus heridas o perdonar sus pecados. No podían hacer nada por sí mismos, sino manifestar su fe en el don de Dios. Habían de mirar y vivir. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios. Hermano, ¿tiene algo más que agregar a esto? Ante el título que tenemos enfrente de nosotros, el hombre haciendo una elección ante Dios, decíamos nosotros que la aflicción del alma es la razón número uno que abate al hombre en esta vida. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que hacer una decisión para con Dios, ya sea que elija que Dios lo salve o quedarse neutral. Veamos entonces por qué es importante pensar que usted y yo tendremos que presentarnos ante Dios. Y la pregunta que hacernos es, ¿y qué tendremos que presentarle a Dios o ofrecerle nosotros? Veamos lo que es San Juan 6:33. San Juan 6:33. Dios nos habla en su palabra y nos dice lo siguiente. San Juan 6:33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Eso es interesante tomar en cuenta, que si yo estoy semi muerto, yo necesito ser revivificado por medio de la influencia que Dios ofrece al hombre mediante Cristo Jesús. Versículo 40. Versículo 40 dice lo siguiente: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 47. Verso 47 nos dice otra cosa, mira. En el 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Versículo 64. Y ahí concluimos. Dice el 48, yo soy el pan de vida, desde ahí. Veamos el 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar.
Es bien interesante todo esto. Sea que hayamos hecho una decisión ya, sea que estemos por hacer esa decisión, el enemigo de las almas no se va a quedar de brazos cruzados. Utilizará o va a apelar a la influencia del mundo o a la vida que hemos estado acostumbrados nosotros y pondrá todo tipo de obstáculos para que nosotros no hagamos tal elección. Y entonces, desde antemano Dios conoce quiénes le aceptarán y quiénes no le aceptarán. Yo espero, y nosotros aquí rogamos a Dios, que todo aquel que está más allá, que es nuestro hermano, que es nuestro amigo, es nuestro semejante, que lo podemos ver nosotros con el ojo espiritual, que es necesitado de la salvación igual que nosotros, que hoy está en un estado de duda como cuando nosotros lo estuvimos, que quizás necesita una palabra de aliento de un compañero, de un amigo, de un hermano de la iglesia, que le anime a caminar juntos, que lo acompañe para hacer la decisión. Así es. Así fuimos nosotros. Hoy nos sentimos libres de esa influencia malévola y ahora Dios ha logrado en nosotros grandes cosas que podrá lograr con ustedes también. Así es. Hermano, pero cuando Pablo le dijo creer y ser salvo, ¿qué es lo que incluye en creer en Jesucristo para ser salvo? Yo quiero leerles Efesios 2:10, dice lo siguiente, en el libro de los Efesios capítulo 2 versículo 10. Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ella. Y según Primera de Juan 2:6 nos dice lo siguiente, Primera de Juan 2:6. Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él, debe de andar como él anduvo. Y hermana, la Biblia dice en cierto punto de la Biblia, creo que a los Corintios dice Pablo, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo Jesús. Así es que creer en el nombre de Dios es actuar, reaccionar, tener un giro, tener un cambio, decidirse y desprenderse de todo mal hábito del cual nosotros hemos estado acostumbrados. ¿Por qué? Porque nosotros encontramos un problema en nosotros. El someternos nosotros a un estilo de vida distinto al que no estábamos acostumbrados, eso es la peor lucha que estará enfrentando alguno de ustedes allá en la distancia. ¿Por qué? Porque este estado que forcejea con la voluntad del Espíritu es un estado antinatural que mora en nosotros todavía y no nos podemos sujetar como quisiera Dios que le cediéramos el permiso y el Espíritu Santo pueda controlar y dominar estas malas acciones o malos impulsos, hermano. Por eso nos cuesta tomar esa elección. Hermano, Sí, hermano. usted, la pregunta fue, ¿qué se requiere para creer? Bueno, Pablo dijo, creed en Cristo y será salvo. Eran dos preguntas. Que era suficiente, si era suficiente el creer y o qué más se necesita para creer en Jesucristo para poder ser eso salvo. me trajo el recuerdo como Felipe, ¿verdad? Predicaba al etíope. Le predicó al etíope, porque dice que el creer viene por la fe. por el oír. Por el oír. Y el oír. Y el oír. Por la fe. Por la fe. Entonces, ¿qué es lo que hizo Felipe? Dice que le explicó toda la profecía que no entendía el etíope. Y cuando él la entendió, entonces, ¿qué pasó? El Espíritu Santo lo tocó y le dijo, aquí hay agua, le dijo, ¿qué impide que me bautices? Es porque el Espíritu Santo se lo obra, pero el Espíritu Santo usa a los siervos para que prediquen la palabra de Dios. Y así es como el Señor trabaja. Entonces, por el oír y
por el, Actuar por el la fe. actuar y la Porque- oración, ¿verdad? Sí, porque, ok, entonces, ¿cuál es el resultado de la predicación de Pablo y Silas al carcelero? Después de haber adoctrinado, digamos así, ¿verdad? A él y a su Exacto. familia, ¿qué fue lo que hicieron el carcelero y su familia? En el versículo 32 encontramos la respuesta hasta el versículo 34, según Hechos 16. Hechos 16, 32 al 34 dice lo siguiente: y le hablaron la palabra del Señor Y a todos. a él y a todos los que estaban en su casa, y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó los azotes. Y se bautizó luego él y todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se gozó de que con toda su casa habían creído a Dios. No solo se les había predicado el Evangelio, sino que se les había animado que tomaran la decisión. Ellos la tomaron y el espíritu de temor o de vergüenza se había ido, y ahora en su casa convivían, comían todos juntos, y había en el alma de ellos un tremendo gozo Amén. que sí. produce el espíritu cuando el hombre es libertado del impedimento que tenga para tomar una decisión. O sea, hermano, de que cuando, por ejemplo, nosotros creímos en Jesucristo cuando vino el mensaje a nosotros, ¿cierto? Desde que oímos la palabra, Y cuando lo escuchamos, nosotros sentimos que lo que estábamos escuchando era cierto. ¿sí? Así es que, pero ¿qué más lo que hicimos además de eso? Hubo un arrepentimiento, ¿cierto? De las cosas que Viene el habíamos hecho. arrepentimiento, la confesión de los pecados, y recibiréis, dice todo, El Espíritu Santo. el Espíritu Santo. Dice aquí el versículo 13 de Efesios capítulo 1, en el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también, desde que creísteis, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa. ¿Por qué vino gozo a ellos? Porque entró El desde ese momento el Espíritu. Espíritu de Dios Amén. a gobernar la vida de ellos y todo. Por eso invitaron a los predicadores que se gozaran con en su ellos casa. a comer un bocadito en su casa. Así Hermano, ¿tiene algo más que Bueno, agregar? vamos a leer aquí también un comentario. Dice, por medio de Cristo nos allegamos por primera vez a Dios, y este privilegio se hace permanente mediante Cristo. Este acceso a Dios, este poder llegar hasta su divina presencia, debe ser considerado como un privilegio eterno. No somos llevados hasta Dios solo para tener una entrevista con Él, sino para permanecer con Él. Y eso nos llena de gozo, ¿verdad? Y dice aquí también, en contraste con toda falta de jactancia, el creyente se regocija en la esperanza de la gloria de Dios. Ok, Amén. aquí tengo un comentario también que dice, en cuanto el carcelero reconoció su necesidad de ser salvo, demostró un cambio de corazón, y a eso me quería referir. El endurecido funcionario pagano se convirtió en un amable cristiano, solícito por el bienestar de los lastimados evangelistas. No tenía autoridad para soltar a los presos, pero hizo lo que pudo para aliviar sus dolores, Vendando. lavándoles la espalda lacerada. Este tierno ministerio fue una prueba práctica de su conversión. No se perdió tiempo. La cárcel fue sacudida entre la medianoche y el amanecer, pero los presos quedaron libres. Se presentó la pregunta vital, se les dio respuesta, se produjo la conversión y se celebró el bautismo. Amén. ¿Se bautizó? ¿Se bautizaron Sí, se ellos? Sí, se bautizaron. Se bautizaron. Así es que las instrucciones Amén. dadas por Pablo y Silas fueron aceptadas con mucha alegría de parte de la familia de del carcelero y el carcelero mismo también. Y yo no dudo en ningún momento que hasta quizás los mismos presos se habrán arrepentido, quizás, ¿verdad? No dice eso la palabra, pero la Biblia, pero
probablemente. ¿Qué característica de un verdadero creyente manifestó el carcelero, hermano? ¿Cuáles fueron sus...? Leo yo del capítulo 15 de Romanos. Vamos a leer el versículo 13. Romanos 15, verso 13. Dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz, creyendo, para que abundéis en esperanza por la virtud del Espíritu. Mire, no está el problema en Dios, ni en su provisión. El problema está en nosotros. Que es que nosotros, para hacer una decisión, somos muy tarde. Nosotros somos reacios, muy reacios a la invitación que Dios nos hace. Somos para con Dios ese tipo de personas y no queremos venir a Él por medio de un arrepentimiento, porque es que nosotros tenemos problemas serios. No tiene problemas Dios. El problema de Dios es que nosotros no le damos la oportunidad de abrir el corazón. Mire lo que dice Jeremías 29:11. Jeremías 29:11. Vamos a ver. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Aquí es lo que le tiramos nosotros, no es buscar un bienestar tranquilo, agradable, en paz en este mundo. Corremos de mar a mar, buscando eso que nosotros decimos que hemos perdido, más ni sabemos que en la misma creación Dios nos lo puso en el corazón. Es un anhelo de algo que no tenemos en el alma, que corremos de un lugar para otro y no lo encontramos. Y solamente está en Dios. Pero si tan solo nos pudiéramos a pensar, ¿y por qué insiste tanto Dios? ¿Qué tanto me busca, me ruega, me interviene en el camino, una y otra vez? A veces pensando en una cosa, estoy cuando viene el pensamiento de Dios, como participando, ¿no? Pero es que Dios tiene buenos pensamientos para nosotros. Los pensamientos de nosotros es que no están coordinados y Dios nos quiere ayudar. Isaías 55, verso 8 al 9. Veamos lo que dice. ¿Por qué Dios quiere que nosotros no seamos reacios al no aceptar la invitación suya? Versículo 8 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Versículo 9: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermanas, y si tuviéramos una persona en quien nosotros confiamos, digamos un hombre familiar, compañero de vida, le diga: no tengas miedo, solo acompáñame, quiero que vayamos y mires. Y al darse cuenta usted que no era lo que usted se mostraba reacia, que no quería, y cuando ya lo comprueba, y no te dije qué hacer. Sí. A veces para hacer hasta negocios nosotros somos difíciles. Hay quienes tienen el dinero para hacer grandes negocios de todo. Tienen la oportunidad de grandes consejeros, pero no sueltan el dinero. La duda, la Se desconfianza. mueren y el dinero quedó guardado, haciéndole más dinero al banco. Sí, cabal. ¿Algún Figúrese comentario, usted, hermano? No, salud. Ay, sí. Bueno, así es que el carcelero se regocijó con al ser bautizado. Hermanas tuvieron comida, un banquete, la celebraron, la pasaron bien. Se la pasaron de maravilla en ese momentito, después del tremendo susto que llevó. Ahora bien, ¿cuál fue la reacción de los magistrados, hermano?
Bien, como es de esperarse, ¿no? El diablo no se va a quedar atrás. Y el diablo siempre va a buscar hacer un daño. En Hechos 16, versículo 35, encontramos nosotros una respuesta. Hechos 16, 35. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. ¿Sí ustedes? Dio a ellos la noticia de que quedaban en libertad. Ese es el trabajo del carcelero. Y entonces, conforme vayamos entrando a las preguntas, veamos nosotros que usted había dicho algo, que aunque el carcelero no tenía poder para libertarlo, pero ya estaba viniendo la libertad, ya la estaba trabajando Dios y ya estaba por llegar. Se le avisa al carcelero que dé la noticia a los presos. Y si el carcelero hizo saber estas palabras a los magistrados, han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salir y marchaos en paz. Oiga bien, Qué tranquilo. mire que tranquilo, después que te pegamos una paliza, te me vas a ir bien lastimado para que te eduques, diríamos, según la mente de ellos. Pero ahora ya ver usted la reacción que viene. ¿Cuál sería la siguiente pregunta que usted tenía que hacer? A ver, hermana. Estamos hablando de la reacción de los magistrados, ¿verdad? Sí. Y dice, los apóstoles eran ciudadanos romanos y era ilícito azotar a un romano, a no ser por el crimen más flagrante, o privarlo de su libertad sin un juicio justo. Pablo y Silas habían sido encarcelados públicamente y se negaron ahora a ser puestos privadamente en libertad sin la debida explicación de parte de los magistrados. Ok, esa era mi siguiente pregunta, hermano. Sí. Los magistrados, cuando azotaron a estos dos personajes, nunca investigaron quiénes eran. Para nada. Ellos nunca investigaron por qué es lo que andaban haciendo, si en realidad eran culpables o no. Ese es el problema en su mayoría cuando un sistema está corrompido. No averiguan bien, o es que no tienen fondo suficiente, ya se lo acabaron, para averiguar las razones para golpear o azotar a un hombre justo. Solo dan la orden y como los policías están ganosos a pegarle balazos a cualquiera, pero que les peguen a ellos no les gusta. Ni que medio levante la mano a alguien contra de un policía. Ellos están, en su mayoría están corrompidos, violando la ley, pero que alguien lo señale a ellos, que son violadores, no les gusta. Y ese es desastroso ver en un oficial que dice representar la ley, pero representa mal el uniforme. Eso le causa a la sociedad un espíritu de estupor, hasta de asco, cuando el sistema está así todo. Y aquí vemos entonces el versículo 37, lo que decía. Y veamos el 38 que sigue diciendo. ¿Ya? Leímos el 38, el 37. Pero déjeme decirle algo antes que siga, hermano. Mire, me estaba poniendo a pensar, lo mismito que le hicieron a Pablo y a Silas, igualito se lo hicieron a Jesús. No lo investigaron, y si lo investigaron, dieron, ¿cómo se llama?, razones falsas, testigos falsos. A estos ni siquiera testigos. Ahora sigue el hermano. Es que esta es la estrategia a veces del que tiene el poder en la mano. Pero usted quiere ver en problemas a un oficial, métale un buen abogado. Ahí sí tiene que rebuscarse. Pero un abogado que sea justo para llevar a cabo un trabajo. Pero no, los hijos de Dios están para aguantarse las que vengan, ¿no? Y entonces violan los derechos civiles que son puestos por Dios para hacer lucir bien a los magistrados que representan la ley civil. Así es. Pero como nos falta uno que otro revoltoso ahí y todo, que quiere echar a perder la causa de Dios,
Y dice todo, no, estos alborotan al pueblo, te hacen aquí que no sé qué. Verso 38, mire cómo viene diciendo ya la palabra de Dios. Versículo 38. Y quiero que se prepare con la nota usted. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Óigame, un americano siendo azotado por otro americano, que no le debe nada al otro americano, que se agarre el cinto y se lo amarre bien, porque le va a ir una gran demanda, no solo al oficial, sino que al sistema millonario. Veamos lo que sigue diciendo el versículo 39. Es que no leyó el 36 ni el 37. No, como no, si leí el 38. Oh. Y viniendo les rogaron. ¿Quiénes vienen ahora? A ver a Pablo. Mire quiénes vienen a ver a Pablo ahora. Los y magistrados. viniendo les rogaron y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Todo. ¿Por qué razón? ¿Qué dice la nota? ¿Qué Mire. pasa? Hay una nota ahí, ¿verdad? Lea. Ok, ya había leído yo esto, pero lo voy a leer de nuevo para ver la conclusión aquí, porque mi pregunta es, ¿por qué cuando les dijeron que podían salir, vino Pablo y dijo que no salía? ¿Verdad? Porque, mire, dice, los apóstoles eran ciudadanos romanos y era ilícito azotar a un romano, a no ser por el crimen más flagrante, o privarlo de su libertad sin un juicio justo. Pablo y Silas habían sido encarcelados públicamente y se negaron ahora a ser puestos privadamente en libertad sin la debida explicación de parte de los magistrados. ¿Qué es lo que querían ellos aquí dar a entender a los magistrados? Que habían hecho algo que no estaba correcto. Indebido, y luego dice incorrecto. aquí, y mire lo que sigue diciendo, cuando se comunicaron estas palabras a las autoridades, éstas se alarmaron por temor a que los apóstoles se quejaran al emperador. Y yendo enseguida a la cárcel, pidieron disculpas a Pablo y Silas por la injusticia y crueldad que se les había hecho, y los sacaron personalmente de la cárcel y les rogaron que se fueran de la ciudad. Los magistrados temían la influencia de los apóstoles sobre el pueblo y también el poder que había intervenido en favor de esos hombres inocentes. ¿Y cuál era el poder? En pocas Nuestro palabras, Señor. Le temían al Señor. en pocas palabras, lo que ellos tenían era miedo de perder su trabajo. Eso es Claro, todo. sí, el puesto, Eso ¿cómo es les todo. cuesta llegar a un puesto? Seguro. Y ahora perderlo, permítame leer el versículo 37, alístese con la nota. Seguro. La nota. El versículo 37. Pues Pablo y Silas No, sintieron voy a en la leer misma, voy a leer el el hermano. capítulo. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No. Por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos, que den la cara, es lo que está diciendo el apóstol ahí. Queremos que ellos vengan y nos demuestren dicha autoridad para condenarnos. Versículo 39. Espéreme. Los magistrados habían cometido un serio error al castigar públicamente a una persona que no había sido sentenciada. Y Pablo insiste ahora en que ellos mismos hagan la expiación por su injusticia. Al hacer esto, quizá puede haber esperado asegurar que los conversos filipenses fueran bien tratados, porque muchos de ellos probablemente eran también romanos. Así que él estaba ahí velando por él y los demás. Exacto, esa era la... Y los demás Así es. cristianos. Mis hermanos, es que muchos creen que ya porque tienen un poder civil en sus manos, creen que todo lo pueden y van encima de la gente que es humilde, que representa la causa de Dios. Que no se le quede en la cabeza a una persona que un cristiano no conoce los principios. Hay que andar a raya conociendo los códigos civiles y todo, para enseñárselos cuando se le olvida a una persona. Y si no, pues buscar un abogado si es necesario, ¿verdad? Entonces, por eso aquí estaban preocupadísimos perder su trabajo. Así es. Ahora, hermano, ¿qué es lo que hicieron ellos después de haber sido libertados? Ellos fueron invitados para que pasaran un rato con quienes dijimos, con los que habían sido bautizados. Versículo 40. Veamos el versículo 40 que nos dice.
Hechos 16:40. Entonces saliendo de la Nota cárcel, 3, Ahí nota está. 3. Entonces saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron Sí, voy a y seguir. se fueron. ¿Qué dice la nota 3? hermana. Ok, dice aquí. De acuerdo con la instrucción de Cristo, los apóstoles no impusieron su presencia donde no se le deseaba. Salidos de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se salieron. No se da ninguna razón para esta orden. Los magistrados pueden haber considerado que el castigo había sido suficiente y que habían actuado apresuradamente al castigar a los acusados sin que se hiciera un juicio o se investigara lo ocurrido. Es probable que el terremoto los hubiera alarmado. Algunos han pensado que personas de influencia, quizás Lidia, pudieran haberlos inducido a liberar a los apóstoles. Dice, habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. ¿Qué lección tan maravillosa contienen estas palabras? Uno, naturalmente, pensaría que Pablo y Silas, después del tratamiento vergonzoso y cruel que habían recibido, eran los que debían ser consolados, pero no, ya habían recibido su consuelo, habían sido partícipes de los sufrimientos de Cristo y Él había soportado su dolor por ellos. Como Dios les había dado consuelo, ellos, como buenos mayordomos de la multiforme gracia de Dios, ministraron el mismo consuelo a los demás. De esto podemos aprender que la forma correcta de aprovechar las pruebas no es llorar por ellas, sobrecargando a otros con nuestros esfuerzos por obtener simpatía, sino que debemos tomar la amplia gracia que Dios siempre da en la tribulación a aquellos que la recibirán y por lo tanto podrán testificar a otros con mayor confianza de la bondad de Dios. Amén. Así es. Ahora, hermano, al hacer esto, ¿qué palabras Pablo le está dando cumplimiento de acuerdo a las profecías? Nosotros podemos meditar en 1 Corintios, capítulo 1, verso... 2 Corintios, perdón. Capítulo 1, versículo 3 al 6. Veamos si la nota que usted leyó, como testifica la palabra de Dios, si se cumple sí o no. Ahí en 2 Corintios, capítulo 1, verso 3 en adelante hasta el 6, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Verso 4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Verso 6. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Qué hermoso es ver todo esto que Cristo dijo a los discípulos y todo: aún tengo muchas cosas que deciros, mas no las podéis llevar. ¿Por qué razón? Porque los discípulos estaban a punto de ver en Cristo Jesús la aflicción. Y el testimonio de Cristo Jesús ante los verdugos y todo, traería un espíritu de convicción más fuerte en el corazón de ellos y prepararlos para un futuro, porque cuando ellos estuvieran solos, tendrían que testificar como les enseñó su maestro. Así es. ¿Okay? Así es. Y en la misma forma que Él, ¿qué cosa? Que en la misma forma que el Señor padeció también, ellos padecieron.
Así es. sin ser coronado con las coronas de espina, pero sí sufrieron también latigazos, lacerazos, golpes y encarcelamiento. Hermana, ¿algo más que tiene que agregar? Sí, bueno, voy a leer el comentario de 2 de Corintios también y dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Mas si somos atribulados es por vuestra consolación y salud, la cual es obrada en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. O si somos consolados es por vuestra consolación y salud, y nuestra esperanza de vosotros es firme, estando ciertos que como sois compañeros de las aflicciones, así también lo sois de la consolación. Al expresar su gozo por la conversión y el crecimiento de ellos en la gracia, Pablo atribuye a Dios toda la alabanza por esa transformación del corazón y la vida. Mas a Dios gracias, exclamó, el cual hace que siempre triunfemos en Cristo Jesús y manifiesta el olor de su conocimiento por nosotros en todo lugar. Amén. Miren lo que dice. Las tribulaciones de Pablo junto con el consuelo divino que recibía en su aflicción redundaron en favor de los que fueron ganados por él para Cristo. Más aún, esas tribulaciones proveían una oportunidad para un paciente sufrimiento de los nuevos conversos podrían imitar. Las tribulaciones de sabio también lo hacían idóneo para que diera consuelo y consejo a otros que podían pasar por iguales vicisitudes. Las tribulaciones y los consuelos que experimentan los dirigentes de la iglesia con frecuencia llegan a ser de gran valor para las personas en quienes sirven. Hermano, haciendo un resumen de todo lo que se ha dicho en esta tarde de esta lección, ¿cómo usted lo pone así en resumen en unos? Nosotros a menudo, por 7 naturaleza, no queremos tomar decisiones en favor de la causa de Dios. Y ya hemos dicho que por un estado antinatural. Mas, sin embargo, Dios es el que pone en nosotros el querer Así es. como el hacer o llegar a ser su voluntad, ¿no? Entonces, leemos nosotros, por ejemplo, en Romanos 2:4. Nosotros no debemos de menospreciar el intento del Espíritu de Dios, trabajando en nosotros, hablándonos. Dice en Romanos 2:4, o menospreciáis o menospreciaráis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Nuestro tema de ahora es el hombre haciendo una decisión ante Dios. Y no es la excepción hoy en día, querido amigo, querido hermano. Le hablamos a usted y lo entendemos, porque nosotros estuvimos en un estado igual que usted. Quizás le esté costando, pero yo le garantizo, el día que usted lo haga, Dios se encargará en que nunca se vuelva a sentir arrepentido de haber hecho tal elección. Así pasó en nosotros. Y queremos decirle algo. El que usted practique una vida de acuerdo a como la sociedad lo ve o piensa bien de usted, el que usted haga una elección por Cristo, para el bien suyo, porque Cristo ya mostró, Dios por medio de su Espíritu. Cristo murió, resucitó, estuvo con los discípulos 40 días y tuvo que ascender, como dice el libro de Hechos 1, 8 al 11. Cristo mostró visiblemente que después de haber estado con los discípulos tuvo que ascender al cielo. Después que Cristo ascendiera, el regocijo o la aceptación en el cielo trajo a los discípulos el día de Pentecostés. En la vida suya y mía, a mí Dios me está bendiciendo con la parte espiritual. Aunque tenemos necesidades primordiales económicas, dejémosle a Dios eso primero. Nosotros busquemos a Dios según
San Mateo 6:33, que debemos de buscarlo a Él primeramente. Lo demás Dios se encarga. Pero mire, el problema está en nosotros, en que al llegar a formar parte de que ahora nos llamemos cristianos, ese toquecito es el problema en nosotros. ¿Qué van a decir los amigos? ¿Qué van a pensar las muchachas? Ahora que yo hablándoles de Cristo, tú cristiano, pero si ayer era distinto, practicabas y hacías las cosas con nosotros. Bueno, eso tiene que tener un fin. Leo de Hechos 4:12. Mire, la forma en que Dios presenta y guía al hombre y le da garantía. Ya lo hizo por medio de los terremotos, por medio de sus ángeles obrando. Así es. Dice la palabra de Dios, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos nosotros. Si hay una elección que usted tiene que hacer, no es bajo otro sistema, bajo el budismo, bajo el shintoísmo, bajo otros credos que no tienen que ver con la participación de Cristo Jesús. Si usted tiene la esperanza en Cristo Jesús, ya hemos visto que Cristo es la garantía. Yo le quiero llevar a San Juan 14:6. Mire lo que dice la palabra de Dios. Pero no, antes de ir a Juan 14:6, leamos lo que dice Romanos 10:8 al 10. Romanos 10:8 al 10 dice lo siguiente. Mas, ¿qué dice? Cercana está la palabra, dice ahí, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, versículo 9. Que si confesares, dice versículo 9, con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y el versículo 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Ahora quiero que vayamos a San Juan 14:6, si es que nos estaba quedando un estado de duda allí. ¿Y quién es la máxima autoridad para salvar al hombre? San Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, sino por medio de mí. Ahora fíjense ustedes que en la larga profecía de Daniel 9, versículo 24 en adelante, se describe con cientos de años de anticipación, promedio ahí como de casi 900 años antes de que la profecía comenzara su inicio, ¿no? Veamos Daniel 9:24 en adelante. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, o sea, el problema del pecado, y poner fin al pecado, ahí está, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, o sea, no una justicia corta, esa perdura para siempre. Para siempre, sí. Y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos, versículo que sigue. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, que es Cristo Jesús, príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Querido amigo, esta profecía es larga, es inmensa, pero es un honor, es un privilegio conocerla.
Y si no la conoces, Dios te da la oportunidad de conocerla, de estudiarla y meditarla. Porque en Cristo Jesús se reveló al profeta que en él estaba el espíritu de redimir al hombre en este mundo. Dígame. Fíjese, hermana, que bien interesante, ¿verdad? Ya que trajo el hermano a Daniel a 9 allí de las 70 semanas, estaba pensando yo cómo Pablo fue convertido y cómo él entendió. Él entendió que era Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando él había sido tan celoso de la ley, se hacían los sacrificios y era un perseguidor. Ahora, qué vuelta, ¿verdad? De 180 grados la que dio él. Y entendió que todo aquel simbolismo, todo era una representación del ministerio, ¿verdad?, de Cristo aquí en la tierra. Y qué precioso, porque con qué fe, porque él vio las profecías, él las entendió porque el Señor le iluminó su mente y él tuvo esa fe. Y con esa fe es que fue a predicar y sufrió todas estas cosas. Y yo me impresiono cómo el Espíritu Santo le hablaba a través de sueños, por ejemplo, cuando le dijo que fuera a Macedonia, ¿verdad? Y luego todo lo que pasó, y él feliz, con gozo, porque sabía que Dios estaba con él, y era un trabajo que Dios le había encomendado. Es precioso, hermano. Yo, la verdad, me impresiono, y a veces quisiera yo... en un minuto que voy a tomarle ahorita para que cierre el hermano. Sí. Imagínese usted cuántos en la distancia están oyendo este mensaje. Sí. Y cuántos ellos podrán decir que ustedes y yo pues tenemos el privilegio de estar aquí, ¿no? Pero allá en la distancia donde ellos están, si ellos se lo proponen, Dios los puede poner aquí también. Amén, amén. Porque el que conoce el tramo profético, el momento de llamar las almas, es Dios. Así es. ¿Y cuándo usted pensó que iba a estar aquí? ¿Cuándo usted, hermano? Nunca. Yo nunca. A mí, el enviado de parte de Dios como dije, a capturarme a mí para venir y trabajar aquí para Dios, luchó buen tiempo. Y hasta que Dios me tuvo que amonestar y dijo, ¿y qué esperas entonces? ¿Qué quieres que se haga? Pues yo en realidad, yo le invito a mis hermanos que están escuchando, que no han entendido las profecías, que también nosotros todavía estamos estudiando, porque no es fácil en realidad, pero se requiere de perseverancia, de escudriñamiento. Yo los invito a que lean el libro de Daniel, y ahí hay unas cosas preciosas. Eso es lo que entendió Pablo, eso es lo que entendió, y eso es lo que todos vamos a entender, y vamos a consagrarnos ante el Señor, porque el Señor necesita a su gente para trabajar. Amén. Así es que es precioso, hermano. En la cárcel hubo un terremoto para romper cadenas que sujetaban a hombres. En muchas ocasiones en nuestras vidas tienen que suceder terremotos de circunstancias para que también el Señor rompa nuestras cadenas al pecado. Y es hermoso ver cómo el Señor nos guía a través de las circunstancias y a través de la vida para que nosotros podamos aceptar su mensaje. Amén. Y el mensaje de liberación, el mensaje de salvación, el mensaje de perdón de pecados está en su palabra. Así que, queridos amigos, gracias les damos a ustedes por habernos escuchado, por estar con nosotros y especialmente por seguir nuestras instrucciones, nuestras lecciones. Que tengan un bonito fin de semana, que el Señor los bendiga. Hoy es viernes de preparación y espero de que ustedes ya se hayan preparado o estén preparándose y se gocen en recibir el Santo Sábado. Amén. Que el Señor los bendiga y un bendecido sábado. Amén. Hasta la próxima. Amén. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra.
En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.